Hola, muy buenas, espero que estéis todos bien y voy a grabar este último vídeo ya de clase en el que vamos a seguir con la comparación entre medias, en las comparaciones de medias. Y entonces en este último vídeo, en los 2 días anteriores que llevábamos en teoría, nosotros estábamos comparando los valores medios de dos grupos. Si recordamos, por ejemplo, habíamos visto pues la hemoglobina y habíamos comparado los niveles medios de hemoglobina tanto en hombres como en mujeres, ¿vale? Entonces nosotros estábamos haciendo una comparación en medias, que nosotros decíamos que estábamos utilizando dos muestras independientes hacia referencia al hecho de que la muestra de hombres era completamente diferente a la muestra de mujeres. Entonces nosotros siempre en la comparación de medias partimos pues, de la hipótesis nula, que es los niveles medios son iguales, ¿vale? Frente a la hipótesis alternativa es que existe alguna diferencia entre los niveles medios de esos dos grupos, ¿vale? Pero aquí estábamos hablando de muestras independientes porque el grupo de los hombres es distinto del grupo de las mujeres, completamente distinto, ¿vale? Bien, en este test, en este contraste de hipótesis, nosotros establecíamos lo que le llamábamos los supuestos. Y estos supuestos son los siguientes. El primer supuesto que establecíamos era que la variable de interés siguiera una distribución normal en cada uno de los grupos, es decir, que la variable niveles de hemoglobina fuese normal en el grupo de los hombres y la variable hemoglobina siguiera una distribución normal en el grupo de las mujeres. Y el segundo supuesto era la igualdad de varianzas. Esta igualdad de varianzas significaba que la dispersión de los niveles de hemoglobina en el grupo de los hombres era la misma que la dispersión de la hemoglobina en el grupo de las mujeres, ¿vale? Esto fue básicamente las dos últimas clases de teoría, nos dedicamos a ello. Vamos a acabar este ciclo de comparación de medias, pero ahora en lugar de utilizar muestras de tipo independientes, vamos a trabajar con lo que conocemos como muestras dependientes. Estas muestras dependientes, ¿de qué tipo son? Bueno, pues estas muestras dependientes son las siguientes. En las muestras dependientes, yo no tengo dos grupos diferentes de personas, sino que tengo las mismas personas. Normalmente son personas a las que yo las voy a someter a un tipo de intervención. Esta intervención pues, puede ser, por ejemplo, un entrenamiento aeróbico de alta intensidad, puede ser, por ejemplo, introducirlas en una sauna, puede ser, por ejemplo, hacer un entrenamiento con hipoxia o un entrenamiento fuera de ese ambiente de hipoxia y comparar qué pasa en las medias. Pero estamos hablando del mismo grupo de personas, que se mide antes y el mismo grupo de personas que se mide después. De hecho, este tipo de experimentos se conoce como experimentos before after o experimentos antes después, ¿vale? Que significa pues que mido una situación antes de una intervención y luego mido esa situación después de la intervención, ¿vale? Bien, entonces nos vamos a poner un ejemplo en particular. Este ejemplo en particular va a ser un grupo de mujeres menopáusicas, ¿vale? Un grupo de mujeres menopáusicas. Sabemos que las mujeres menopáusicas sufren normalmente un proceso de descalcificación de hueso, la mujer en menopausia va perdiendo calcio en el hueso. Esto provoca que si una mujer menopáusica tiene una caída, es muy probable que tenga una fractura. Entonces, para evitar las caídas, es muy recomendable que las mujeres menopáusicas se sometan a entrenamientos de equilibrio, con el objetivo de mejorar su equilibrio. Un mejor equilibrio implica también
una menor posibilidad de caída, y si tenemos una menor posibilidad de caída, pues la posibilidad de que esa persona, de que esa mujer se fracture un hueso, pues es muchísimo menos, ¿vale? Entonces nosotros nos vamos a ir a un archivo que tenemos en el campus virtual que se llama osteoporosis 2.rdata, ¿vale? .rdata. Bien, en este archivo osteoporosis nosotros nos vamos a centrar en una variable que es la variable balance, que es la variable equilibrio. Esta variable de equilibrio se va a medir en dos instantes de tiempo distintos. Esta variable de equilibrio se va a medir antes de un entrenamiento típico de equilibrio. El entrenamiento de equilibrio lo hacemos aquí, en este instante temporal, y nosotros vamos a medir el nivel de equilibrio de estas mujeres antes de realizado el entrenamiento, y luego lo vamos a medir también después. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con esos niveles de equilibrio, ¿vale? Entonces nosotros tenemos un nivel, una intervención. Esta intervención es el entrenamiento de los niveles de equilibrio, ¿vale? Que estas mujeres menopáusicas hacen en un gimnasio, y nosotros vamos a medir el equilibrio de estas mujeres antes y el equilibrio de estas mujeres después, ¿vale? Mientras, si por ejemplo nosotros vemos que después de realizar el entrenamiento el nivel de equilibrio sube, pues entonces nosotros diríamos que el entrenamiento está mejorando los niveles de equilibrio de esas mujeres. Por el contrario, si los niveles de equilibrio antes y después del entrenamiento son los mismos, pues nosotros lo que estamos diciendo es que el entrenamiento no le está valiendo a esas personas para nada, ¿vale? Entonces nosotros lo que queremos ver es si realmente ese entrenamiento mejora los niveles de equilibrio, ¿vale? Bien, lo tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos al campus virtual y bajarnos este archivo osteoporosis 2.rdata, ¿vale? Y vamos a abrirlo con R. Entonces, vamos a irnos a R. Abrimos R, perdón, aquí empieza a minimizar, voy a abrir el Commander, abro el Commander, ¿vale? Bien, ya lo tengo aquí. Voy a ponerle en el Commander, voy a ponerlo un poquito más grande para que se vean. Esto es herramienta, opciones, fuentes, yo le voy a poner a 12 o 13 para que lo veáis un poquito mejor. Bien, y ya está, ya lo tengo aquí un poco más ampliado. Entonces vamos a cargar este archivo osteoporosis 2.rdata. Decimos datos, cargar conjunto de datos, seleccionamos el archivo de osteoporosis 2, y ya tenemos aquí la orden mediante yo me he cargado ese archivo y lo visualizamos, ¿vale? Y me aparecen varias variables. Venga, vamos a empezar con la primera variable. La primera variable es un factor. La primera variable se llama régimen. Es un factor que tiene dos niveles: exercise y control. Esto hace referencia a que las mujeres pueden estar en dos grupos distintos. Un primer grupo, que es el grupo experimental, en el que las mujeres se les somete a un ejercicio específico de equilibrio, ¿vale? Y luego tenemos un grupo que es el grupo control, en el que las mujeres no se les somete a dicho ejercicio de equilibrio, ¿vale? Entonces nosotros ahora nos vamos a centrar nos vamos a olvidar de ese experimental, son control, ¿vale? Eso luego lo vais a hacer vosotros en casa tranquilamente. Entonces el primero hace referencia a eso, si está en el grupo experimental o en el control. La siguiente variable es la identificación del individuo. Tenemos, pues las primeras son 16 mujeres en el grupo experimental y tenemos 14 mujeres en el grupo control, ¿vale?
El tiempo es en el instante temporal en el que vamos a medir las variables. Tenemos o bien before, que es antes, o bien after, que es después, ¿vale? Y luego tengo unas variables que son el nivel de VO2 max, ¿vale? Y otra variable que es la variable de equilibrio. Luego también tengo otra que es la variable de flexibilidad. Pero si veis, las últimas dos variables, yo estoy toqueteando aquí el archivo, ¿vale? Las últimas dos variables hacen referencia a lo siguiente, hace referencia al nivel de equilibrio antes de realizar ese entrenamiento y al nivel de equilibrio después de realizado el entrenamiento. Y esas son las dos variables que a mí me van a interesar, el nivel de equilibrio antes y el nivel de equilibrio después, ¿vale? Entonces, vamos a llamar lo siguiente. Ay, que se me ha... Vamos a llamar, esperaros que lo amplíe. A ver, aquí. A ver si me deja. Esperaros aquí con el Note. Vamos a ver si me lo pilla. Venga, píllame la tablet. Bien, ya lo tenemos. Venga, primero vamos a llamar. A ver si me deja ampliarlo un poquito, que no veo yo ni torta. Ah, no me deja. Bueno, lo pongo así en chiquito. Venga, vamos a llamar NUS1 al nivel de equilibrio, nivel medio de equilibrio. Antes de realizar el ejercicio de entrenamiento. Y luego tengo NUS2, que es el nivel medio de equilibrio. Después del entrenamiento. Después del entrenamiento. Y pues yo quiero saber si existen diferencias significativas en el nivel medio de equilibrio antes de realizar el entrenamiento frente a si existen diferencias significativas en el nivel medio de equilibrio después. Si nos damos cuenta, nosotros estamos midiendo a muestras dependientes, en el caso en el que nosotros queremos saber el nivel de equilibrio antes y el nivel de equilibrio después, porque nosotros estamos utilizando a las mismas mujeres antes y a las mismas mujeres después. Entonces son un grupo de muestras dependientes, ¿vale? Bien, vamos a hacer un diagrama de cajas para ver qué pasa con los niveles medios de equilibrio. Entonces yo digo gráficas, diagrama de caja, elijo la variable equilibrio y voy a hacer la gráfica por grupos. La gráfica por grupos es dependiendo del instante en el que mida esta variable. Le doy a aceptar, y si nos damos cuenta, el nivel medio de equilibrio antes se queda un pelín por debajo que los niveles de equilibrio después, perdón, no de los niveles medios, de los niveles de equilibrio después. Es decir, que parece que mejora un poquito el entrenamiento ese nivel de equilibrio, pero no mucho. Entonces nosotros lo que queremos ver es si realmente esa diferencia que existe entre los niveles de equilibrio antes y después es significativa o no. Entonces para ello vamos a tener que hacer un test. Y el test, yo he visto que el test sería el siguiente, pues que el nivel medio de equilibrio antes es igual al nivel de equilibrio después, frente a la hipótesis alternativa, que el nivel medio de equilibrio después es mayor que el nivel medio de equilibrio antes. Esto, ¿vale? Este sería el test. Este sería el test de comparación de medias de tipo dependientes, porque estamos utilizando las mismas mujeres antes y estamos utilizando las mismas mujeres después, ¿vale? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para estos contrastes de media? Bueno, pues para estos contrastes de media lo que hay que hacer es verificar unos supuestos.
Antes, al igual que con muestra independiente, lo que tengo que hacer es verificar una serie de supuestos. Veíamos que para muestras independientes teníamos dos supuestos. Los supuestos eran normalidad de la variable en cada uno de los grupos y igualdad de varianza en cada uno de los grupos. Ahora en los supuestos, en este caso yo solamente tengo un supuesto. Y este supuesto es que la diferencia en los niveles de equilibrio... ¡Ay, que no se ve! Esperaros que lo subo un pelín. No me va a... La diferencia entre los niveles de equilibrio sigue una distribución normal. ¿Vale? Yo tengo que ahora lo que me dice es que lo que tiene que seguir una distribución normal es la variable diferencia. Es la variable diferencia. Entonces, lo primero que tengo que hacer en un test de comparación de muestras dependientes es calcular la diferencia. Entonces, vamos a calcular la diferencia. Entonces, nos vamos a crear una nueva variable, que es la variable diferencia. Decimos datos, modificar variables del conjunto de datos activos, calcular una nueva variable. El nombre de esta variable va a ser diferencia y la vamos a calcular de la siguiente manera. Le vamos a quitar al equilibrio después, le vamos a quitar el equilibrio antes, ¿vale? Y esa es la variable diferencia. Entonces le damos a aceptar y ya vemos que nos ha salido aquí otra variable, que es la variable diferencia, que lo que me hace es restarle los niveles de equilibrio después, los niveles de equilibrio antes. ¿Qué pasa si lo pongo al contrario? Es decir, que resto el antes menos el después. Bueno, pues no pasa nada, tampoco. Porque si es normal una, es normal la negativa. No hay ningún problema, ¿vale? Entonces, no pasa nada. Bueno, pues vamos a ver si esa variable diferencia sigue una distribución normal. Entonces, lo siguiente pues es hacer el test de normalidad, de la variable diferencia. Entonces yo digo, bueno, pues el test de normalidad, como siempre, es el siguiente. Hipótesis nula es que la variable diferencia sigue una distribución normal. Y la hipótesis alternativa es que la variable diferencia no sigue una distribución normal. Venga, pues vamos a hacer este test de normalidad. Vamos a hacerlo. Entonces nos venimos aquí y decimos datos, estadísticos, resúmenes, test de normalidad. Test de normalidad. Y tenemos, yo creo que son 30 mujeres en el grupo, tengo 16 que pertenecen al grupo experimental y 14 que pertenecen al grupo control, ¿vale? Y tengo que calcular pues el test de Shapiro. Le doy a aceptar, la variable diferencia. Le doy a aceptar y el p-valor que me sale es igual a 0.6417. Bien, ahora para tomar una decisión en este test, yo tengo que comparar ese p-valor, lo tengo que comparar con el nivel de significación, con alfa igual a 0.05. Si ese p-valor es mayor que 0.05, pues claramente lo que tengo que hacer es aceptar la hipótesis nula. Entonces, como el p-valor es 0.6417 es mayor que 0.05, entonces mi decisión es mantener la hipótesis nula. Entonces, en principio, no tengo problema para desconfiar
de la hipótesis nula. De manera que la hipótesis nula, ¿vale?, es la que se mantiene. Bien, pues este era el único supuesto que teníamos. Entonces, como es el único supuesto que teníamos, este supuesto lo cumplimos. Pues ya está, ya puedo hacer el test. Entonces, vamos a hacer el test. Bien, pues para hacer el test de contraste de medias, este ya lo tengo, vamos a volver al test original. El test original es el siguiente, tenemos hipótesis nula, hemos dicho el nivel medio de equilibrio antes de realizar la intervención es el mismo que el nivel medio de equilibrio después de realizada la intervención, frente a la hipótesis alternativa de que el nivel medio de equilibrio antes de la intervención es menor que el nivel medio de equilibrio después de realizada la intervención. Entonces nosotros queremos hacer este test de hipótesis, ¿vale? Yo quiero hacer este test. Hemos visto que el supuesto que teníamos que cumplir, el único supuesto que teníamos que cumplir era el de la diferencia, que la diferencia siguiera una distribución normal, y este supuesto sí que se cumple, de manera que este supuesto lo tenemos, ¿vale? De manera pues, que ya podemos hacer el test. Entonces, vamos a hacer el test. Para ello, pues nos venimos aquí a R y decimos estadísticos, medias, y si veis hay un apartado que dice testé para datos relacionados. Vuelvo a repetir, testé para datos relacionados. Entonces le damos a seleccionar y me dice lo siguiente, vamos a ver, diferencia, a ver cómo ha definido la diferencia, es que no lo tengo aquí, la diferencia, ¿vale? Pues voy a poner como primera variable, pues sería la variable antes, before, y como segunda variable, pues la variable después, ¿vale? Y en las opciones yo lo que quiero es que esa variable sea menor que 0, ¿vale? Le doy a aceptar y ya tengo el test, Entonces, el test me dice que este me arroja un p-valor, este test de comparación de media, y el p-valor asociado a este test es igual a 0.000324, ¿vale? Bien, ahora para ver si en realidad existen diferencias significativas en los niveles medios, yo tengo que comparar este p-valor con el nivel de significación alfa. Si recordamos, alfa es igual a 0.05, entonces tengo que comparar alfa igual a 0.05 con este p-valor. Bien, si vemos claramente este p-valor, que es 0.003242, es menor que 0.05, ¿vale? De manera que, ¿cuál es mi solución? Pues la solución de este test, como el p-valor es inferior al nivel de significación alfa, pues la opción o el mecanismo de decisión de este test es rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis alternativa. De manera que sí que existen diferencias significativas en los niveles medios de equilibrio, ¿vale?, después de realizar el entrenamiento de equilibrio, ¿vale?, entre las mujeres. Entonces, sí que existen diferencias significativas. Bien, este análisis está un poco viciado porque
porque yo he metido en el mismo saco a las personas que pertenecen, a las mujeres que pertenecen al grupo experimental y a las mujeres que pertenecen al grupo control. Y al principio de la clase he dicho, las únicas mujeres que realizan el entrenamiento son las mujeres que están en el grupo experimental. Entonces, claro, si una mujer está en el grupo control, no va a recibir este entrenamiento. Os propongo lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente en casa. Bien, vais a hacer este test, pero ahora teniendo en cuenta los dos grupos. Es decir, vosotros vais a ver realmente qué pasa dentro de cada grupo. Entonces, primero vais a coger al grupo experimental. Y entonces vamos a filtrar por las mujeres que están en el grupo experimental. Entonces hacéis un filtrado y os quedáis únicamente con las mujeres que están en el grupo experimental, ¿vale? Y hacéis un test de comparación de medias solo de esas mujeres, ¿vale? Es decir, igual que antes, cogéis los niveles de equilibrio antes, los niveles de equilibrio después y comprobad si el nivel medio de equilibrio en el grupo experimental, a ver, coincide con el nivel medio de equilibrio en el grupo control frente a la hipótesis alternativa, ¿vale? Que era esta, ¿vale? Que era esa. Luego, volvemos a la base de datos original y vamos a hacer otro filtrado. Y otro filtrado que es en el grupo control. Nos vamos a quedar solo con mujeres que están en el grupo control. Entonces filtramos a estas mujeres, hacemos el filtrado y vamos a hacer el mismo contraste. Es decir, que los niveles medios de equilibrio en el grupo control son iguales antes y después del entrenamiento frente a que los niveles medios de control antes son un poquito más pequeños que los niveles medios de control después. Entonces, en casa, vuelvo a repetir, tranquilamente hacemos lo siguiente. Filtramos a las mujeres que están en el grupo experimental, ¿vale? Hacéis el filtrado, que vosotros ya sabéis, y ver qué pasa con esos niveles medios. ¿Difieren significativamente después de realizar el entrenamiento? O por el contrario, a las mujeres que están en el grupo experimental, que son justamente las mujeres que han recibido el entrenamiento, pues a lo mejor no les ha afectado ese entrenamiento. Cogemos la solución, ¿vale? Y perfecto, ya tenemos la del grupo experimental. Ahora, volvemos a la base de datos original. La base de datos original, ¿vale? Y hacemos el filtrado, pero ahora no con el grupo experimental, sino con el grupo control. Y entonces nosotros vemos si los niveles medios de equilibrio en el grupo control, antes de realizar el entrenamiento, son los mismos que los niveles medios de equilibrio después de realizar el entrenamiento, o si por el contrario, existen diferencias significativas. Entonces hacemos el segundo test. Para hacer antes estos dos test, cuidado, tengo que verificar los supuestos. El supuesto en el caso del grupo experimental es que la variable diferencia sigue una distribución normal en el grupo experimental frente a la hipótesis alternativa que la variable diferencia no sigue una distribución normal en el grupo experimental, ¿vale? Esa es la del grupo, el supuesto que tengo que verificar en el grupo experimental. ¿Cuál es el supuesto que tengo que verificar en el grupo control? Pues el supuesto que tengo que verificar en el grupo control es el mismo, lo que pasa que en lugar de poner experimental, grupo control. Sería en el grupo control, la hipótesis nula sería que la diferencia sigue una distribución normal en el grupo control frente a la hipótesis alternativa que la diferencia no sigue una distribución normal en el grupo control. ¿Vale? Y estos son pues, los dos supuestos que tengo que verificar. ¿Que estos dos supuestos se verifican? Pues ya está, puedo hacer el test, ¿vale?
hacéis el test para el experimental, para el control y comparáis los resultados, ¿vale? Bueno, pues con esto acabo la clase de hoy, es una clase muy cortita, espero que nos haya quedado las ideas medianamente claras. Para cualquier duda, para cualquier comentario, pues por favor remitiros a mí y ya está. Os mando un besito muy fuerte y toda la suerte del mundo para el martes, ¿vale? Un beso, hasta luego.